quería introducirles a ustedes eran algunos hechos de los sucedidos en esos años en Afganistán. Afganistán es conocido por haber sido lugar de una guerra que tuvo lugar entre facciones llamadas fundamentalistas y el ejército de la Unión Soviética. Ahora generalmente se conoce que la URSS entró en Afganistán, pero no se conocen los sucesos inmediatamente anteriores. Se los pasa de largo y en muchos lugares de la prensa, o de los libros de divulgación, o de los de viajes, o los de turismo, pero también en libros académicos, en papers, en libros que están bastante documentados, se ignoran estos dos años, 78 y 79, y se comienza con la invasión de los soviéticos, así se dice, a Afganistán. La idea, por un lado, era explorar qué pasó en estos años 78 y 79, que llamamos el régimen de la facción HAL. Para eso hay que comentar un poco qué fue el Partido Democrático Popular de Afganistán. En los años 50 se fueron formando algunos grupos de jóvenes que tenían ideas avanzadas o progresivas, entre los que se encontraban, por ejemplo, Nur Mohammad Taraki, quien se hizo conocido en pequeños círculos en los que se divulgaban sus obras de características realistas sobre la vida popular de Afganistán. Otros muy distintos, como Mohamed Daoud, que fue primer ministro de la monarquía entre el año 53 y el año 63, y que en el año 73 va a dar Daoud un golpe de Estado asumiendo la presidencia de la República de Afganistán. Este gobierno de él tiene un carácter de gobierno provisional o militar o hasta principesco, lo visto del libro de la bibliografía, y se constitucionaliza en el año 77, cuando sale una nueva constitución hecha por él, que reemplaza la anterior, que era de la monarquía, y que establece un unipartidismo. Para este año el clima se ha enrarecido un poco en la situación política de Afganistán, porque hubo uno de sus ministros que tenía tendencia pro-iraní, en ese momento todavía está en Shah, hay que esperar un poquito más para la revolución islámica de Khomeini. Es asesinado este ministro de Daoud, y es asesinado también un militante del Partido Democrático Popular que se había formado en el año 65 con algunos de esos elementos progresistas que incluían a muchos partidarios admiradores de la URSS. En las Fuerzas Armadas se localizaban muchos de estos militantes. El militante que fue asesinado por la policía del régimen de Daoud fue Mir Akbar Haibar, y aquí tenemos una foto del funeral, y en el centro tenemos ahí con la gorra a Babra Karmal, y al lado con corbata a Nur Mohammad Taraki. Ambos eran los principales líderes del Partido Democrático Popular de Afganistán. El primero dirigía una facción que se llamaba Parshami, o escrito Parshan a veces, y el otro Halk. Estos eran los nombres de los periódicos que dirigía cada uno. El primero y original fue Halk, que quiere decir pueblo, y después vino Parshan, que quiere decir bandera. Pronto se desunieron, después del año 65 en el que fueron fundados, estoy hablando, y tuvieron actitudes distintas con respecto al régimen de Daoud, que arranca en el 73. Algunos más favorables a la colaboración, digamos así, que fueron los de Parshan, y otros más refractarios a ellos, que fueron los de Halk, están más cercanos a un marxismo más duro. Pero se unen de nuevo ambos hacia el año 77, y ahí es cuando la policía mata a Haibar, que era de Parshan. Bien. ¿Qué era lo que ellos temían? Ellos veían el ejemplo de Indonesia, lo que había pasado con el golpe contra Sukarno. El Partido Comunista de Indonesia era uno de los más grandes, era el más grande del mundo capitalista. Y 1 millón de personas aproximadamente fueron asesinadas durante la represión del régimen militar que siguió al golpe contra Sukarno, 65. Cuando Daoud mata a este militante, Haibar arresta al resto de la cúpula post ese funeral que estamos viendo del mismo, y ellos, bueno, se ven en la disyuntiva de actuar antes de que se actúe sobre ellos. Es así como aprovechan que tienen tantos militantes, tanto adherentes en las Fuerzas Armadas de Afganistán, que
venían siendo entrenadas desde el comienzo mismo del país en la Unión Soviética, y por eso tenían esta influencia de tipo revolucionario. Y el 27 de abril de 1978 hacen la llamada Revolución de Saur por el mes del calendario que se puede traducir como Tauro, del calendario no persa que está adaptado, está tomado en Afganistán. Y el papel protagónico lo tienen los tanquistas y después la Fuerza Aérea, que eran estos oficiales más profesionales que habían sido entrenados en la URSS. Battanger fue el jefe de los tanquistas, que había sido colaborador de Daud, pero después fue desplazado cuando Daud se inclinó hacia, digamos, un bloque más derechista en la política internacional, estudiando Cuba, tomando ciertas amistades con Estados Unidos. Recordemos que Afganistán era un estado que tenía muchos problemas económicos, un estado muy débil, que no ejercía real soberanía en su territorio, que no tenía un verdadero control de las fronteras. Y entonces dependía para sobrevivir de las ayudas que le daban la URSS y Estados Unidos, y que se equilibraba más o menos porque Afganistán quería mantener una postura neutral. Bien, al comienzo gobierna en Afganistán el PDPA unido, pero pronto la facción Parchan es enviada al exilio y Halk asume, bueno, todo el gobierno. Eso es lo que tratamos de ver aquí. Ven, el escudo de Afganistán, dice Halk, el logo del periódico, que es el dibujo de la palabra en sí, pasó a ser el escudo nacional de Afganistán. Y el tanque del general Battanger fue puesto en un pedestal, esto es una estampilla conmemorativa de años posteriores, pero que muestra lo que ahí se establece. Esta es la cúpula de Halk. El segundo Amir va a ser muy importante para lo que va a suceder con la caída de esta facción. El tercero es Taraki. Y en la línea abajo tenemos en el último lugar Abdul Karim Isaac, que era un escritor también como Taraki, que fue nombrado ministro de Finanzas y posteriormente continuó en su posición cuando Taraki fue derrocado. Su derrocamiento va a tener lugar en septiembre del año 79, es decir, gobernó poco más de un año. Bien, en lo que respecta a la educación, ya en los primeros días, fue unos días después de tomar el poder, en mayo del año 78, que se proclamaron las llamadas líneas básicas de deberes revolucionarios, a las que se le dieron rango constitucional. Hay una situación que no queda muy claro, pero aparentemente esto no revoca totalmente la constitución anterior, que sigue en vigor en cuanto no contradiga las líneas básicas, no como habitual una ley, hasta que se redacte una nueva constitución, que era lo que no se pudo hacer hasta el año 87. Claro, porque justamente el periodo Halk, el que yo digo que he omitido muchas veces en los libros, incluso académicos, estaba revisando por ejemplo una historia constitucional de Afganistán antes de venir acá, y sobre Halk no decía nada, saltaba esos 2 años, que son cruciales para entender lo que viene posteriormente y para entender la entrada de la URSS. Bien, en las líneas básicas de deberes revolucionarios había varios artículos que se refieren a la educación. Tanto el 19 asegura la educación primaria gratuita, obligatoria y universal. Y el 20 sobre expandir la educación media, vocacional y superior, pero también gratuitas. Todavía no se habla de obligatoriedad, lo cual es lógico, porque Afganistán era un país donde más del 90% de la población era analfabeta. La que sí obligatoriamente era primaria. Y otros asuntos sociales se ven en el artículo 12, por ejemplo, las mismas líneas básicas que aseguran la igualdad de derechos entre mujeres y varones. El 21, que habla de la creación de un sistema progresivo nacional y cultural como primer paso para asegurar las condiciones esenciales para la evolución del arte y la literatura. Misak, que lo habíamos mencionado antes, en agosto del año 79 organiza el Congreso de Escritores de Afganistán y allí se exponen, bueno, las líneas en las que tienen que escribir los nuevos autores afganos, que es en base al realismo y en base también a la militancia.
El 22 habla el artículo 22 habla acerca de asegurar los servicios de salud gratuitos. Y el 23, adopción de medidas efectivas para la eliminación de todas formas y tipos de despotismo y tiranía, desempleo y analfabetismo, corrupción y burocratización, acaparamiento, usurio y contrabando, y campañas contra la prostitución, el juego de azar, la adicción al alcohol, hachís, opio y otros narcóticos. Bueno, este es Jaibar, en una de las primeras estampillas fueron emitidas con el nuevo régimen. Y en las demás se ve, bueno, los símbolos, ¿no?, a los que le da importancia. Por un lado también tienen que ver con la posición de intelectual de Taraki. Y bueno, siempre el elemento militar que fue muy importante también. Por eso aquí hay una foto de la oficialidad. Ahí traje un paro donde se ve que las mujeres fueron integradas al ejército regular y también en forma de milicia. Bueno, esto es más bien anecdótico, pero en la adopción de una condecoración soviética, esto para que vean los escudos porque ahora van a aparecer un par más. El primero, el de Falk, el de Parchan cuando vienen los soviéticos 80-87, después Nayibullah, que es más conocido porque que siempre salen esas encuestas de nostálgicos que se hacen del 87 al 92, y el último no se ve bien, pero es una versión que se entrega ahora con el escudo actual que tiene la mezquita. Bien, sobre estas facciones rebeldes yo creo que es muy útil para entenderlas un concepto que utiliza los servicios de inteligencia y que fue creado originalmente en Estados Unidos para referirse a las organizaciones que militaban contra Cuba. Ese concepto es el de las organizaciones autónomas que hacen operaciones autónomas. Fabián Escalante, un general que fue jefe en los servicios de inteligencia de Cuba, hizo el año pasado en la UNR un seminario que tuve el gusto de asistir, en el que mencionan un aspecto que también están en sus libros, como este que se llama Operación Exterminio, en donde queda definido de la siguiente manera qué es una operación autónoma. Las operaciones autónomas serán ejecutadas exclusivamente por nacionales cubanos. Ahora vamos a explicar qué tiene que ver con esto. Motivados por la convicción que para desalojar el régimen debían actuar los cubanos de dentro y de afuera actuando en consonancia. El esfuerzo probablemente costará muchas vidas cubanas. Este costo se vuelve inaceptable para la conciencia de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos debe estar preparado para negar públicamente cualquier participación en actos. Todas las operaciones autónomas serán montadas fuera del territorio de los Estados Unidos. Después de entrar en relación con el grupo, el representante de los Estados Unidos debe dejar claro que el gobierno no tiene intención de intervenir militarmente, excepto para enfrentar a los soviéticos. Un experimentado oficial de la CIA será asignado para trabajar con el grupo. Él dará la información general y el apoyo material necesario. Él deberá influir, pero no controlar el curso de las operaciones. Es decir, cuando ven que contra Cuba no era posible utilizar una fuerza directa y que menos que parte del territorio nacional de Estados Unidos, se crean este tipo de organizaciones que son hechas por nacionales del país a agredir por parte de estas fuerzas imperialistas, pero sin vinculación oficial con las fuerzas imperialistas ni utilizando menos territorio nacional de ellos. Acá dice Escalante en una nota: seguramente Bin Laden y su grupo terrorista, iniciado en el conflicto afgano en la etapa de la resistencia de los soviéticos, fue en su momento una organización autónoma, solo que después perdieron el control, como también ha sucedido con los grupos que entonces formaron en su guerra contra Cuba. Al estar tan livianamente atados, es decir, les dan apoyo material y financiero de diversa índole, pero no pueden comandar directamente, justamente porque la idea es que no tengan una vinculación oficial, que permitan lo que ellos llaman, los servicios de inteligencia llaman, quiero decir, la negación plausible. Y este es el formato en realidad bajo el cual operaron los grupos rebeldes de Afganistán. Bueno, el tema de la educación, que es el que nos trae aquí. La reforma educativa fue muy profunda, fue realmente revolucionaria, así que yo no veo la forma de imputarle esa palabra a los hechos de Saúl. Justamente fue reorganizada la universidad, fueron reescritos los manuales de la escuela,
se buscó la obligatoriedad de la educación primaria, inclusive para las niñas. La ministra de Asuntos Sociales, que tiene vinculación a nuestro tema, aunque estaba dividido, ¿no?, con el de Educación, era Anaïta Rattershall. Anaïta venía de Parsam, ella era como la mano derecha de Babrak Karma, el líder de Parsam. En ese discurso, por ejemplo, que está ante los docentes, dice cosas como, por ejemplo, que el antipopular, el antinacional, el antihumano, antidemocrático, decadente durante los últimos 50 años del régimen de Afganistán, es decir, la monarquía más Dao, mantuvo desvergonzadamente al pueblo condenado y en particular ignoró los derechos de la mujer. Analfabetismo, pobreza, desamparo, y mil y otros problemas han sido regalos de la dinastía. Estos son capturas de un libro, de un folleto del doctor Yusuf Elmi, un teólogo de la Universidad de Kabul que se fue al exilio con la intervención soviética bajo Halk, siguió trabajando ahí en la universidad, pese a que nos muestran, ¿no?, como malo, obviamente, no le impidieron seguir con su labor. Y desde Peshawar, en Pakistán, donde están localizadas las principales organizaciones contrarrevolucionarias, publica este documento que es traducido al inglés por una organización editorial de Centro de Estudios para la Yihad, y donde describe, bueno, su crítica no al cambio educativo. Por ejemplo, que el materialismo histórico fue lo que se enseñaba en la historia, que se daban textos de Marx, Lenin y Castro, que B. Fancheri, que estaba por ahí en la foto de la cúpula de Halk, fue el que reescribió la historia de Afganistán en los manuales, ¿no?, que se distribuían. Y también la interpretación sobre Amanullah, que fue el gobernante que declaró, digamos, la independencia en 1919, o sea, este año se cumplieron 100 años, hace poquito, en agosto, con respecto a Gran Bretaña, al obligar a Gran Bretaña en la Tercera Guerra Anglo-Afgana a reconocerlo a Afganistán como un Estado soberano. La conexión entre Amanullah y los soviéticos, dice, bueno, Elmi, era resaltada para defender la colaboración del régimen de entonces, que era en Afganistán, con la URSS. Justamente, pero en realidad tenía una base real, que fue el primer país que lo reconoció y que estableció relaciones con Afganistán, fue la URSS. En 1919 hubo un intercambio de mensajes entre Amanullah, el rey de Afganistán, y Lenin. Por ejemplo, Lenin le dice: en efecto, el gobierno obrero y campesino ha dado igualmente libertad a todos los pueblos que componen la República Rusa y ha afianzado, como usted dice, el principio internacional con la proclamación de la unidad de todos los trabajadores contra los explotadores. Con el establecimiento de las relaciones diplomáticas permanentes entre nuestros grandes pueblos, se abrirá la amplia posibilidad de ayudarnos mutuamente. También hay un texto de Gorky, poco conocido, que habla de Lenin, que fue publicado en el año 20 en castellano por la revista Claridad, donde dice Gorky sobre Lenin. Bueno, todo es relatándonos Lenin, pero me interesa este detalle. Realista severo, político espiritual, Lenin se va haciendo un personaje legendario. De los lugares lejanos en la India, recorriendo centenares de verstas por senderos montañosos a través de los bosques, secretamente regados de su vida, llegan a Kabul, a la misión rusa, los hindúes humillados bajo el yugo secular de los funcionarios británicos. Llegan y preguntan: ¿quién es este Lenin? Es decir, que... y también hay una cita de José Stalin, muy mencionada, donde se menciona al emir de Afganistán, que corresponde a Amanullah, ¿no? Es decir, que hay una relación real. También acá menciona Elmi las relaciones que había de Khrushchev cuando va con Bulganin, que este libro que fue traducido, como era habitual, a diversos idiomas. Entonces se reúnen con el rey y con Dao, que en ese momento era primer ministro del rey. Y
A raíz de esas relaciones que fundan el Instituto Politécnico de Kabul, con ayuda soviética, bajo la época del reino, donde van a tener mucha importancia la militancia comunista que después va a ser la revolución de Sao. Bueno, estas son imágenes de la época PAL. Ahí está Dani Misak tomando un té. Este fue el primer aniversario de la revolución. La propaganda, ¿no?, que se distribuía en el campo, a los campesinos, la gente que vivía en los pueblos, era, por ejemplo, que en este festejo se habían hecho grandes orgías. Fíjense que es bastante fácil de creer, porque ¿cómo se va a desmentir? En ese entonces todavía no llegaba mucho la radio y menos la televisión. Después se empezó a desarrollar en los años 80, justamente con la ayuda soviética. Bueno, en septiembre del 79, Taraki fue derrocado por su primer ministro, Abdulhamid, que era también de España. Así que la facción FARC se dividió en dos partes. Ese fue un problema que tuvo continuamente el PDPA, el Partido Democrático Popular, porque tenía una fragmentación muy importante. Y ahí vale decir que había distintas dirigentes, ¿no?, por ejemplo, femeninas, que tenían vinculación con la educación. Por ejemplo, Mogadan, una historiadora que hace estudios de género, menciona a Sultan Omay, a Soraya, a Firouza. Eran del Halk rojo, pasó a llamarse la facción de Taraki. Y el Halk negro de Amin tenía, por ejemplo, a Faujilla, a la doctora Sisa y al Mat Tulum, que bueno, tenían los cargos de directora de la Escuela Señorita de Kabul, presidenta de la Asociación de Mujeres Democráticas de Afganistán y directora de la Cruz de la Media Luna Roja. Bueno, en la foto anterior, si se ven esa foto de Amin con Fidel Castro, está ahí en el escritorio de este funcionario. La de con Brezhnev fue derrocado, poco doctor Nixon con Brezhnev, y a su vez Amin fue derrocado con la llamada intervención soviética, que puso a Badra, que está en el exilio desde el año 78, por esa nueva ruptura que había habido entre Halk y Pashtun. Y vemos los retratos de los mártires. Allá, Haibar, asesinado por Daud, acá Taraki, asesinado por Amin. Estos son Zarbari, el que pasó a ser uno de los líderes de Halk, Dan Ali Kishman, de Parsham. Estos dos que están a los costados fueron los dos vicepresidentes, pese a su enemistad importante. En los años 80 continúa obviamente los esfuerzos culturales, ¿no? Y esta frase me pareció interesante. Por más ya que haya sido dicho o no, me pareció que reflejaba el ideal del PDPA. Tenemos un soldado del 5º Regimiento transportado que nos dicen que va a hacer cualquier sacrificio para aplastar al enemigo de la ciencia y la cultura. Esto fue publicado en el Kabul Times, o ya después del 80 Kabul New Times, o sea, el periódico oficial de Afganistán. Una entrevista muy importante de este funcionario estadounidense de origen polaco, donde explica que el apoyo de Estados Unidos a los rebeldes fue antes de la intervención soviética. Bueno, y esto tiene eco hasta el día de hoy, que eso era lo que nos llevó acá, que fue este legado que tuvo estos intentos revolucionarios en general y en la educación en particular. Un tuit de la Embajada de Estados Unidos en Kabul del año 2015 dice: mujeres marchando por sus derechos en Kabul a comienzos del 80, y fue el gobierno que los Estados Unidos no querían reconocer, y el de Taraki sí lo reconocieron. Entonces hicieron que no querían reconocer de Barak. Y bueno, y lo tuitean. Y Trump diciendo a comienzos de este año que Rusia tuvo razón en ir a Afganistán porque había terroristas ahí. Bueno, este era Najibullah, que lo había mencionado yo, que fue el último presidente de este régimen. En 2014 falleció Nayita Ratesaf, una dirigente que tiene un importante apoyo, porque no fue ahí en Afganistán.
Y si ven esta imagen creada por la Tricontinental, atrás ven una foto del año 77. Ven que están Jaibar, Anaíta, Babrak y Sultán Ali Kishmam. Y otra cosa muy interesante que en esa marcha es de unidad. El primer logo que aparece es el de Hal, el que vimos en el escudo, este que está acá. Y el de al lado es el de Parsha, con los nombres de los diarios y logos de las dos facciones. La familia Taraki, a ver, el tema de cómo está estructurado, los Pashtun y las Mandias también, aunque hay variaciones, y a través de una familia extensa donde hay redes de solidaridades que se llaman Kaun y los traducen como tribu generalmente. Y a su vez estos se clasifican en Hel, que los traducen muchas veces como clanes. Esa es la estructura de Hel. Y la tribu Taraki está muy presente. En Alti Taraki, por ejemplo, hay una actividad social que ha sido promovida por la USAID, incluso. Da charlas, ¿no? Del movimiento de mujeres, ese tipo de actividades. Su familia eran todos militares y ella justamente cuenta que fue su padre el que más la incentivó a educarse. Y yo creo que porque, bueno, él tenía esta formación, era un militar, seguramente de Hajj, porque era de Taraki. Y además en su uniforme funeral que estableció hace poco, se ven todas las distinciones que pertenecen a la era del llamado gobierno comunista, ¿no? Este es un libro de Taraki que ha sido reimpreso recientemente en Pakistán. Y también está la Fundación Taraki, probablemente un evento del 18 de julio. Este fue otro dirigente, también de la misma tribu. Este fue un evento hace unos años. Y este fue un evento el 7 de septiembre último, hace unos días. En la casa natal de Taraki, que era un museo y que fue reciclada por la Fundación Taraki. Ahí está la foto, incluso la foto de Babrak, pese a las diferencias que hubo entre ellos. O sea, hay un gesto de reconciliación. Shah Taraki, el señor que está acá apoyando el codo, es profesor en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Kabul y artista. Lo hemos usado en la ilustración que había esto, que eran unas mujeres danzando, era una pintura de él. Esta otra misma foto del mismo evento, una charla sobre neoliberalismo, era la que dio el otro día. Y si se fijan, ven, allá hay un recorte de un periódico, una tapa de un periódico, y es este. Ellos tienen Anis, de Iglesia Amistad, el 3 de mayo del 78 anunciaron un nuevo gobierno. Lo mismo fue impreso en inglés el día siguiente en el Kabul Times. Eso fue cuando ascendió, ¿no? Taraki en la foto grande, Babrak en la más chica y los demás miembros del gabinete. Y entonces, ¿cuál es el legado que queda de lo revolucionario? De los cambios que hubo en todo aspecto de la sociedad y también en la educación. Bueno, yo creo que han dejado su marca y por eso hemos visto estas personas que han visto influenciadas, como esta chica, como estos militares. Ya en Afganistán es distinto. Ya es muy común que los oficiales tengan un retrato de Amanullah, el rey este del que estaba hablando, y al lado del Che Guevara o de Najibullah. Y ha dejado un desafío a ese oscurantismo que había en esta sociedad y que mostraba que podía cambiar y que merecían otra cosa, ¿no? Como era que pensaban los revolucionarios. Ahí es un cuadro del mismo Shah Taraki, el señor del que hablé recién. Y esta es la foto del famoso Steve McCurry, de la famosa foto de la chica afgana, que la tomó en el año 92 en Irak. Y la chica se ve que tiene unos manuelos que está bien abrazada y se ve el emblema del escudo de Afganistán bajo la intervención soviética, o sea, bajo el gobierno Parshavi. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme y a ustedes por escucharme especialmente.